19. M20313. Sabía que vendríamos. Lo estaba deseando. Dejó a la liebre inerte sobre un montón de leña cortada, se sacudió las manos y arregló su boina, todo sin despegar la mirada del aperito. ¿Ya nos había visto? No como los veo ahora, comentó el hombre intrigado. ¿Lleva usted un arma, al igual que su compañero? Estaban a una distancia de unos 15 o 20 pasos de él. No había nada en su apariencia que fuese medianamente intimidante y, sin embargo, Sophie se sentía ahogada con tan solo mirarlo. No, dijo ella, levantando sus manos como si estuviese frente a un rifle invisible. Lo juro. No sé por qué asume que estoy armado, indagó Marco, sin demostrar aún demasiado nerviosismo. El hombre la dio la cabeza. ¿Es una Glock calibre 40? El inspector sintió que su respiración se aceleraba. ¿Cómo lo sabía? Tenía que calmarse, pues cualquier movimiento brusco podía generar alguna reacción inesperada en ese extraño veterano. En los segundos que demoró en pensar en una contrapregunta, Cal se había movido hacia una esquina, agazapado tomando fotos a todo lo que veía. El hombre extraño lo observó con recelo. ¿Y usted quién es? No soy nadie, respondió Cal a la defensiva, alzando su cámara. Y tampoco estoy armado. Nunca he tomado un arma en mi vida ni sabría cómo disparar. La mueca del hombre fue más de decepción que de alivio. No acepto fotografías aquí. Claro, entiendo, balbuceó el paparazzi, bajando lentamente su brazo mientras seguía asegurando una docena de tomas gracias al botón silencioso de su cámara. Marco y Sophie no se habían movido un milímetro. Aún no sabían cómo decodificar la situación y la desconfianza mutua era evidente. ¿No va a preguntar quiénes somos nosotros? Ya lo sabe, sospechó Sophie en un susurro. Marco creyó entender. ¿Hace cuánto nos observa, señor Garbon? Respondió sin resistirse. Desde antes de lo que piensa. El detective podía tomarlo como una amenaza, pero el tono del extraño no se condecía con quien quiera imponerse. Más bien parecía sereno. ¿Qué pretendía? ¿Cómo mató a esa liebre?, siguió él ansioso, pero sin subir demasiado el volumen de su voz. Con mis propias manos, explicó el veterano mostrando sus palmas. No hay armas aquí, ni de defensa ni de caza. Puede subir y revisar. Marco alzó la mirada hacia la cabaña y si bien le picaban los dedos por un buen allanamiento, dos circunstancias se lo impidían. Primero, no tenía una orden judicial para hacerlo, y segundo, pasar por esa puerta era entrar a una trampa segura. No caería en algo tan de novatos. ¿Qué encontraría en su casa? ¿Solo carne de liebre en el asador? Y libros. Me gusta mucho leer. De pronto Sophie tuvo muchas ganas de ver esa colección privada, hasta que la voz del detective trabó sus pensamientos. Tendré que creerle. Hágalo, sí, lo instó. Estoy diseñado para decir únicamente la verdad. Obtendrá las respuestas que quiere si hace las preguntas correctas, aunque no tiene mucho tiempo. Cal y Sophie se miraron. Ninguno de los escenarios anticipados se parecía a este. Comenzaron a temer por la sanidad mental del recién conocido y, por tanto, por la integridad física de ellos mismos. Disculpe, pero no logro distinguir su acento, recogió el aperito. Acortó la distancia, adelantándose algunos pasos. Su castellano es muy bueno. No es chileno, tampoco argentino. Soy polaco de nacimiento, pero vivo aquí desde niño. Creíamos que en este pueblo solo habían alemanes. Solo hay alemanes, coincidió. Yo no vivo en el pueblo, vivo acá arriba. Buen punto, rescató Cal, aunque recibiera una mirada de odio por parte del inspector, quien también dio algunos pasos hacia adelante, manteniendo una distancia prudente. ¿Quiere decir que usted no tiene ninguna relación con las personas de Puerto Fake? Claro que la tengo. Sophie hizo una mueca de confusión. ¿Los conoce? Por supuesto. ¿Ellos saben de su existencia? Ellos me trajeron aquí. Feliciano saltó. Así que usted maneja el faro, usted los vigila. Los observo, especificó. Pero ellos se sienten vigilados, amedrentados por usted, por la luz, insistió Sophie, apuntando al faro a espaldas del veterano. Garbon no volteó, y con justa razón. Cal quitó el dedo del disparador de su cámara y las instantáneas que hasta un minuto estaba tomando en secreto cesaron. No entendía por qué se había detenido. Sentía un peso extraño que elevaba su dedo índice y no le permitía presionar donde debía. ¿Es usted una mala persona?, preguntó el fotógrafo, desviando la mirada y sintiéndose aturdido. No existen las malas personas, afirmó él, sino solo la maldad. Cualquiera en este mundo puede ejercerla, hasta quien menos se lo imagina. Marco comenzaba a exasperarse con este tipo de interacción y la perito estaba más intrigada que asustada. Recordó que vio a Carlos 1000 veces capacitando a sus subalternos en métodos de persuasión e intervención en crisis. ¿Cómo hablarle a un secuestrador? ¿Cómo negociar con un ladrón de bancos? ¿Cómo lograr que se entregara? Aquí el sospechoso daba muchas muestras de querer hablar, de estar dispuesto a responder,
pero solo aquello que se le preguntaba, como si su mente no tuviera permiso para proponer o improvisar. Si el trío era lo suficientemente inteligente, no le haría perder los estribos, sino hasta sacar mayor cantidad de información posible. ¿Se ha sometido a alguna cirugía recientemente? Por el rabillo del ojo, Sof supo que la mirada del inspector no era de buenos amigos. No sabía qué diablos estaba intentando la tanatóloga, mientras ella se repetía internamente, las preguntas correctas, las preguntas correctas. No recientemente, no. ¿Le han extirpado algún tumor? ¿Sufrió alguna vez un infarto cerebral? Por primera vez, desde que habían llegado ahí, Garbon hizo un gesto de interés. La chica de los ojos grises tenía su atención. No he pasado por ninguno de esos procedimientos, no, pero sí por otros, relacionados con intervención craneal. Así es. Feliciano le habló al oído. ¿Cómo lo sabes? Pero ella respondió a viva voz. Sus cicatrices son muy pronunciadas, señor Garbon, dijo, apuntando a sus sienes. Dijo pronunciadas para no tener que decir grotescas, pues una vez te acercabas lo suficiente, eran imposibles de eludir. Lamento que no haya tenido acceso a un buen cirujano. No se ven bien. ¿Sufre de dolor persistente? El hombre corrigió la postura de su boina sobre su escaso pelo rizado, quizá queriendo disimular las marcas, pero ya era tarde. Ocasional, respondió algo sorprendido. Antes eras persistente. Ya no. ¿Antes cuándo? Cuando llegué aquí. Marco hizo un gesto disimulado de triunfo. No tiene nada de qué avergonzarse, pronunció de pronto, tomando el rol del policía bueno. Muchos judíos llevan con orgullo sus propias marcas. Sophie y Cal abrieron los ojos al máximo. ¿Qué dices? El detective de investigaciones de Chile apuntó al costado de Garbon. Llevaba su camisa remangada y sus antebrazos al descubierto. Otras marcas destacaban. Ella las miró fijamente, detenidamente, como si por un momento hubiese regresado a la universidad. Eran una letra y 5 números tatuados en tinta negra, desprolija y decolorada, en una técnica más bien artesanal, a la rápida, al paso. M 20313, un código indeleble de identificación, pero el apellido fue por fin muy evidente. ¿Estuvo recluido en algún campo de concentración? Los ojos del polaco se ensombrecieron. Sí, en Auschwitz. Majdanek. Pero no es usted muy joven como para... Tenía 10 años. Lo rodeó un pesado silencio. Es un sobreviviente, afirmó Sophie, y aventurándose sin saber muy bien por qué, añadió, ¿siente culpa por ello? El polaco hizo apenas una mueca con la comisura de sus labios. Fui condenado a vivir. Cal alzó su cámara en un acto reflejo, pero al encuadrar el antebrazo de Garbon en su visor, sintió la necesidad de detenerse. No apretó el disparador, dejó la cámara nuevamente colgando de su cuello, aflojó su bufanda y perdió la mirada en el cielo nuboso. Marcos se movió. No estaba dispuesto a ceder en empatía ante quien tenía toda la intención de apresar hace muchos minutos. El interrogatorio no había terminado. ¿Llegó a Chile con estos alemanes en el mismo barco después de la guerra? Un barco de nazis, instigó. ¡Cuánta ironía! Porque sí sabe que son nazis, ¿verdad? Solo unos pocos. La mayoría no lo son. Parece que sabe muchas cosas, dijo Sophie. Sé que todo lo que diga será usado en mi contra. Pero no es algo que parezca importarle demasiado. No, realmente no. Era difícil detectar si lo suyo era indiferencia o desfachatez. Si ya sabe quiénes somos y además nos estaba esperando, ¿sabe a qué hemos venido? Él asintió, tranquilo. A evitar un nuevo suicidio. Lástima que no sea posible. Debía ser ya mediodía, con el sol brillando en el punto más alto, pero las nubes gruesas del invierno no dejaban pasar ni un rayo hoy. Bien podían ser las 5 de la tarde y no haría la diferencia. Bajo esas nubes, el trío hizo un gesto de asombro y reticencia. No pueden evitarse, o usted no quiere que se eviten. Detenerlos no está en mi poder. ¿Y qué si lo está? Garbon alzó una mano y fue mostrando uno a uno 3 dedos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Para Feliciano, este era el momento que estuvo esperando. Sophie quiso tomar su brazo, decirle que no se apresurara, pero fue en vano. ¿Confiesa que está detrás de las muertes en Puerto Fake? Sí, pero eso usted ya lo sabía, respondió Garbon tranquilo. Lo que no sabe es cómo. La perito sintió el subidón de adrenalina en su propio cuerpo. Asumió que había ocurrido lo mismo que en el de sus compañeros. Tengo la facultad para apresarlo ahora mismo y dejarlo en custodia, empezó Marco acercándose lentamente, un poco más. ¿Bajo qué cargos? Preguntó Sof sincera. Homicidio, respondió áspero, y luego volcando la mirada hacia Garbon. ¿Sabe lo que haré, no? Que no debe resistirse. El polaco relajó los hombros. No tiene pruebas. Mi testimonio no es suficiente.
El inspector odiaba cuando un delincuente estaba bien informado en cuanto a las leyes. Era un tipo menos de amedrentamiento en el catálogo bajo la manga. Por lo demás, seguía con el brazo recto a un costado de su cuerpo, sin atreverse a posar su mano sobre la funda de su arma. El viejo podía estar mintiendo y tener algo con balas escondido en la parte trasera de su pantalón. También podía ser un experto tirador, a pesar de su apariencia algo debilitada. Marco confiaba en la rapidez de sus reflejos, pero ya había roto la regla 31 y no podía romper otra, subestimar las habilidades de un criminal desconocido. Todo esto se acaba aquí, hoy, lo juro, exclamó Marco, apuntándolo con frustración con una mano, mientras con la otra terminaba de decidirse si sacaba su arma o no. Garbon asintió, sutil y con la mirada perdida, para luego clavarla en cada interlocutor. En eso está en lo cierto, aceptó, dando un paso hacia adelante por primera vez. Luego suspiró. Es una lástima que el prefecto Urrutia no haya venido con usted, inspector Feliciano. Aunque llame por refuerzos, jamás llegarán antes de la 7ª M. Sophie abrió los ojos al máximo. ¿Cómo sabe que...? Y usted, señor nadie, continuó, esta vez volteando hacia Cal, a quien le sostuvo la mirada. Ya puede despedirse. Ese tono suave de arrullo con que Garbon sugirió las acciones provocó en la tanatóloga una sensación helada en el pecho, en el corazón. El primer gesto del fotógrafo fue fruncir el ceño. El segundo fue relajar el rostro, mirando la Canon con sus manos como si fuera un artículo ajeno que no debía tocar. La soltó y el peso tensionó la correa de su nuca. Luego puso su mano ahí, adolorido, sobando el área bajo su oreja. De pronto tenía ganas de correr. No sabía dónde. «Chao, Sof», murmuró impávido. Ella no pudo articular palabra, pero el detective sí. «Andrade, ¿qué estás?» Dos brazos grandes y fuertes aprisionaron a Marco por sorpresa. Forcejeó sin ver a su atacante. Sin embargo, en un segundo, sus manos terminaron esposadas tras su espalda. Alguien quitó la pistola de su funda. «Ya no necesitará esto», le dijo Asmussen, dejándose ver. Guardó el arma en el bolsillo de su chaqueta. Luego dio una instrucción en alemán a otro hombre quien ya había inmovilizado a Sophie, y a un tercero, más cerca de Cal, apuntándolo. «Zeig es mir». El tipo arrebató la bufanda del fotógrafo y éste no opuso ninguna resistencia. El largo trozo de lana fue arrastrado por el viento hacia el acantilado. Entonces, el tibio sol entre las nubes fue suficiente para verlo. Una nítida M, rojiza e hinchada, figuraba intacta en el cuello de Cal. Asmussen asintió. Sof quiso gritar. «Gracias por venir», cerró Garbon a la distancia.